Entonces, nuestro segundo tema en física es el momento de inercia. ¿Listo? Hablamos de momento de inercia o rotación o rotacional cuando tenemos la siguiente. Vamos a partir de tener un punto fijo y a partir de ese punto fijo va a estar rotando un objeto. Entonces, a partir de ese punto fijo, Ya ya está. por favor, les recomiendo el uso del micrófono. Entonces tenemos un punto fijo y a partir de alrededor de ese punto fijo, entonces va a estar desplazándose un objeto. Entonces, ese objeto va a seguir esa trayectoria y cuando eso sucede, entonces vamos a encontrar un momento de inercia que va a depender de la masa del objeto y la distancia que hay entre el centro de gravedad, entre el centro de rotación y el objeto. Entonces partimos que momento de inercia que nos determina, nos determina la dificultad que presenta un objeto que está rotando alrededor de un punto para cambiar de velocidad. Es decir, qué tan fácil o qué tan difícil nosotros podemos cambiarle la velocidad a ese objeto que está rotando. Entonces voy a colocarlos en contexto. Tenemos mm, que el momento de rotación se representa con la letra I mayúscula. Perdón, el momento de inercia, con la letra I mayúscula de inercia. Entonces, su fórmula es, el momento de inercia es equivalente a la masa por la distancia al cuadrado entre el centro de rotación, entre el centro de la rotación y el objeto. Tener en cuenta que esa masa debe medirse, entonces esto es masa, y se mide en kilogramos. ¿Listo? Esta R es la distancia. Ahí coloco R porque es el radio. Estamos hablando de movimientos circulares. Y esa distancia se mide en metros. Y como está al cuadrado, pues entonces quedaría metros cuadrados. ¿Listo? Y el momento de inercia. Entonces esto es el momento de inercia. Felipe, por favor, micrófono. Pues el momento de inercia se mide en kilogramos por metros cuadrados. ¿Listo? Entonces tenemos que el momento de inercia presenta esta fórmula. Voy a tenerla acá anotada aparte por si la necesitamos. El momento de inercia. Y cada, cada una de esas magnitudes se mide con estas unidades de medida. Entonces, un momento de inercia. Vamos a definirlo. ¿Listo? Entonces, señor Felipe. Profe, que si puede volver a explicar ahí hasta dónde Ya va. está grabando. Señor, ¿Me decías, perdóname? que si puede volver a explicar hasta ahí. Es que yo no estaba entre 5 minutos tarde. Sí, exacto. Entraste 5 minutos tarde. Cuando terminemos lo vuelvo a revisar por respeto a los que llegaron puntuales. Entonces Bueno, tenemos que ese momento de inercia vamos a definirlo. ¿Listo? Entonces el momento de inercia lo entendemos como, eh, bueno, básicamente indica la dificultad que presenta el objeto, la dificultad o facilidad, dependiendo del valor, para cambiar la velocidad, de ese objeto en rotación. Entonces indica la dificultad para cambiar la velocidad del objeto en rotación. Es, depende de la masa del objeto. Entonces depende de la masa del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que si el objeto es pesado, va a ser el momento de inercia, va a ser mayor y por tanto va a ser más difícil generar ese cambio.
Si el objeto es liviano, ¿listo? Entonces ese momento de inercia va a ser menor, por tanto va a ser más fácil cambiar esa velocidad del objeto en rotación. Entonces, la inercia es una propiedad de cualquier objeto cuando gira. Por eso aquí hablamos de que está el objeto rotando. Eh, entonces, esta inercia, si este momento de inercia depende de la distribución de masas también. Eso quiere decir que depende del centro de gravedad. ¿Listo? Depende del centro de gravedad. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un centro de gravedad que es el que nos permite estar en equilibrio al caminar. ¿Sí? En todos los objetos va a existir este centro de gravedad que es el que permite que los objetos queden en una posición sin caer, ¿sí? Sin caer hacia un lado o hacia otro. Entonces decíamos que la fórmula, ¿sí? Era la inercia, que era equivalente a la masa por el radio al cuadrado, por la distancia al cuadrado. Decíamos que la inercia tenía como unidad de medida los kilogramos por metros cuadrados, la masa medida en kilogramos y la distancia que se mide en metros. Y como está elevado al cuadrado, pues la unidad de medida también. Aquí hay que tener en cuenta eso, que la masa tiene que estar en kilogramos, porque si no está en kilogramos hay que hacer la conversión. Entonces voy a retomar eso y ya una vez termine esa partecita hacemos un ejemplo y respondo preguntas. Entonces, si la masa no está en kilogramos, no está en kilogramos, hay que convertirla. ¿Listo? Hay que realizar la conversión. Hay que realizar la conversión. Entonces, para realizar la conversión, usted debe tener en cuenta que un kilogramo equivale a 1000 gramos. A 1000 gramos. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Con esa equivalencia, usted ya puede hacer la conversión y escribir esa medida que si se da en gramos, pues pasarla a kilogramos. Entonces, supongamos que quiero convertir 200 gramos, ya que en nuestro problema el dato que se nos da es que la masa son 200 gramos, pero nosotros la necesitamos es en kilogramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer esa conversión. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión? Y presten atención acá. Para hacer esa conversión, entonces necesitamos algo que se llama regla de tres. ¿Listo? La vieron por allá en cuarto y quinto cuando sacaron porcentajes y la vamos a trabajar este año en proporcionalidad. De todas maneras, voy a retomarla acá. ¿Qué necesitamos? Una igualdad que ya conocemos. Entonces sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y necesitamos la otra igualdad que es que 200 gramos, entonces lo ubico debajo de los gramos, entonces 200 gramos, y no sabemos cuántos kilogramos equivale. Recordemos que esta columna que tenemos acá es la que nos está hablando de los kilogramos. Entonces, acá sería un kilogramo, acá sería X kilogramos, acá sería 1000 gramos y aquí 200 gramos. Entonces, aquí tenemos los kilogramos y acá tenemos los gramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Igualar esas dos fracciones y poder calcular el valor de X. Entonces, vamos a igualarlas y a solucionar. Entonces, tendríamos que 1 entre X, que no conocemos ese valor, entonces ya ahorita miramos qué valor es, equivale a 1000 entre 200. ¿Listo? Para resolver esto, entonces lo que hacemos es, fíjense que esta X está dividiendo y este 200 también. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlos de lado y cambio la operación. Entonces, este 200 lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad, pero aquí está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Y lo mismo voy a hacer con la X, entonces me quedaría escrito de la siguiente manera. 200, el 1 que ya está, por 200 que estaba dividiendo, entonces lo paso a multiplicar igual y con la X voy a hacer lo mismo, aquí me quedaría 1000,
que es el mismo 1000 que estaba acá arriba, por x. Entonces la x estaba dividiendo, entonces la paso a multiplicar. 1 por 200 es 200. 1000 por x, entonces no se puede hacer, entonces escribimos el 1000 por x. Y fíjense que este 1000 está multiplicando. Entonces lo que voy a hacer es dejar la x solita y el 1000 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me quedaría 200 dividido 1000. O sea que el resultado es, basta con hacer esa división. Esa división entonces nos daría 0.5 y estamos calculando x y x era kilogramos. O sea que la respuesta para este caso es 0.5 kilogramos. Ese 0.5 kilogramos es el valor que va en este espacio. Entonces, lo hago más pequeño, alcancemos a ver todo. Y ese 0.5 kilogramos es el que equivale, perdón, la división no da 0.5. Hice mal la división. Esa división da 0.2. ¿Listo? 0.2, aquí sería 0.2 kilogramos. Por tanto, en este espacio sería 0.2. ¿Listo? O sea que esos 200 gramos equivale a 0.2 kilogramos. Y este valor en kilogramos es el que sí vamos a utilizar a la hora de utilizar la fórmula. ¿Listo? A la hora de reemplazar en la fórmula. Porque obligatoriamente la masa tiene que estar en kilogramos. Entonces, hasta ahí la conversión. Ojo, esta conversión no siempre es necesaria. ¿Cuándo la vamos a necesitar? Y esto presten la atención porque en los problemas que van a resolver hay uno de que requiere esto. Y es que esta conversión usted la va a utilizar cuando la masa del objeto se la dan en gramos. ¿Listo? Si la masa del objeto a usted se le asigna en kilogramos, entonces directamente utilice ese número porque ya está en kilogramos. Recuerde que la masa tiene que ir en kilogramos, no en gramos. Entonces, esa es la fórmula. Vamos a resolver un problema eh, que tenga esa estructura. Entonces, vamos a colocar por acá ejemplo. Entonces vamos a decir que una pelota de 0,4 kilogramos rota alrededor de un punto a 5 metros, a 5 metros. La pregunta es, ¿cuál es su momento de inercia? Y entonces nos vamos a dar cuenta que el ejercicio es realmente fácil de realizar. Entonces vamos a mirar, acá usted tiene que, primero identifique la fórmula, usted sabe que es momento de inercia, entonces eso es masa por radio al cuadrado. Ahora leamos el problema e identificamos los datos. Entonces dice, una pelota de 0,4 kilogramos. Si es kilogramos es masa, o sea que la masa es 0,4 kilogramos. Y fíjense que aquí ya está en kilogramos, o sea que no tengo que hacer conversión. Y dice que rota alrededor de un punto a 5 metros, o sea que ese 5 metros va a ser la distancia, porque si hacemos el dibujo tendríamos el punto, la pelota rotando, y dice que esta distancia es de 5 metros. Y aquí viene la pelotica que va rotando y esa pelotica tiene 0,4 kilogramos de masa. Entonces vamos a reemplazar. Una vez identificados los datos, sabemos que lo que nos preguntan es el momento de inercia. No sabemos cuánto es. Entonces vamos a buscar el valor que le corresponde. ¿Qué hacemos? Pues utilizamos la fórmula y reemplazamos. Momento de inercia, no sabemos cuánto es. La masa, sí sabemos cuánto es, entonces 0,4, que es la que está acá, kilogramos. Por el radio sabemos cuánto es, 5. Pero recuerden que ese 5 va al cuadrado, por la fórmula. Y ahora basta con hacer la operación. ¿Qué se hace primero en esa operación? Primero se debe hacer la potencia. ¿Listo? O sea que este 0,4 queda igual
y acá vamos a hacer la potenciación. Entonces 5 por 5 al cuadrado, o sea 5 por 5, 25 metros por metros, quedarían metros cuadrados, y finalmente haríamos esa multiplicación de 0,4 por 25, que nos daría 10. Entonces 0,4 por 25, 10, y las unidades de medida, entonces las escribimos, kilogramos por metro cuadrado. En ese momento habríamos encontrado el valor de la inercia. La pregunta era, ¿cuál es su momento de inercia? Entonces, para responder, nos faltaría únicamente responder, diríamos que el momento de inercia, ¿sí? Entonces acá, respuesta, el momento de inercia es de 10 kilogramos por metro cuadrado. Listo, ahí habríamos terminado. Ese sería el ejemplo de aplicación. Profe, una Entonces, pregunta. si su masa es de 2 kilogramos, la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el objeto del centro de rotación? Entonces, en este caso, vamos a hacer, iniciamos de la misma manera, identificamos la fórmula, listo, para tener claridad de lo que vamos a hacer. Entonces, sabemos que la inercia es igual a la masa por la distancia al cuadrado, y vamos a identificar los datos que nos da el problema. Entonces, dice que un objeto parece ruta, pero rota con 15 kilogramos metro cuadrado. La unidad de medida me indica que eso es inercia. O sea que la inercia es 15 kilogramos por metro cuadrado. Si su masa es de 2 kilogramos, entonces la masa es de 2 kilogramos. ¿Cuál es la distancia a la que se encuentra? Entonces me están preguntando por el valor de R. ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo. Aquí resulta que si reemplazamos, entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tendríamos 15 kilogramos por metro cuadrado igual la masa es 2 kilogramos, y R al cuadrado que no conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir directamente ese R al cuadrado. Entonces, por R al cuadrado. No hay con qué reemplazarlo, entonces no lo vamos a reemplazar. Lo siguiente que vamos a hacer es despejar ese R cuadrado, o sea, dejarlo solito. Entonces, lo voy a dejar solito. Entonces, quedaría ahí R al cuadrado igual. Y vamos a despejar. Entonces, acá, fíjense que este 2 kilogramos se está multiplicando. Entonces, va a pasar a hacer la operación contraria, o sea, va a dividir. Entonces, 2 kilogramos. Y este 15 no lo vamos a mover, entonces queda igualito. 15 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa división. Entonces, respondiendo a la pregunta de Geraldine, fíjate que ahí no hay que multiplicar. Entonces, ahí directamente hacemos esa división. Entonces, sabemos que 15 dividido en 2 da 7,5. Y con las unidades de medida hay que hacer lo siguiente. Entonces, fíjate que en el numerador está kilogramos y en el denominador también. Entonces, los puedo quitar. O sea que me queda 7,5 metros cuadrados. Y ese es R al cuadrado. Pero nos está pidiendo la operación, el ejercicio nos pide es R solito, sin el cuadrado. O sea, aquí me falta calcular R. Entonces, ¿qué hago para quitar este 2? Para quitar ese 2, lo que debo hacer, como es exponente, calculo raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Tanto a la izquierda como a la derecha. Quiere decir que a ese R al cuadrado le saco la raíz cuadrada y me va a quedar solamente R. Y en la izquierda, al 7,5, le saco la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 7,5 va a ser el dato que nos queda acá, que sería aproximadamente 2,73. Y m al cuadrado pasa lo mismo que con la R. Le quito el cuadrado. Entonces se quitan. Y quedaría m. O sea que la distancia. Entonces acá la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el objeto del centro de rotación? Entonces la respuesta sería, el objeto se encuentra a 2,73 metros del
centro de rotación. Centro de rotación. Y listo. Acá lo que hicimos nuevamente fue despejar el mismo procedimiento que se hace para calcular la regla de 3. De todas maneras, si de pronto haciendo este procedimiento se complican, ustedes pueden utilizar la estrategia del triángulo. ¿Sí? Entonces recordemos la estrategia del triángulo para la fórmula. Entonces, si es multiplicación, recordemos que queda en el renglón de abajo. Entonces, en este caso, la inercia iría arriba, porque ya está solita, es inercia, y m por r al cuadrado. Y entonces ustedes saben que si van a calcular r, entonces, ¿qué hacen? Pues cubren r, y fíjense que le queda la división entre la inercia y la masa, y como está el cuadrado, pues hay que calcular la raíz cuadrada, y le va a dar este resultado. Ahí tendrían el valor que se está pidiendo. Entonces, nuevamente es hacer lectura del problema, identificamos la fórmula, luego identificamos los datos, entonces identificar los datos, y luego reemplazar esos datos en la fórmula y calcular. Y importantísimo, dar la respuesta a la pregunta que se realizó. Profe, ¿qué